en la instalación de un plebiscito, que a menos de un mes se decidirá si esas demandas son cumplidas mediante un cambio constitucional o si bien son aplicadas mediante una serie de reformas. En ese contexto anteriormente nombrado, es que como Juventud Renovación Nacional por el Rechazo, valoramos toda instancia de participación, entendiendo la necesidad del intercambio de ideas en nuestra sociedad. No solo entendiéndola esta como un signo de madurez para nuestra democracia, sino que también viendo a esta como aquella que nos da la libertad de elegir realmente hacia dónde vamos, que es la pregunta inicial de nuestro debate. ¿Apruebo o rechazo? Asimismo, nos manda un cálido saludo nuestro senador Francisco Chaguán para abrir este evento. Ahora en unos momentos va a correr video. Amigos, les habla Francisco Chaguán, senador de Renovación Nacional. Quiero felicitar a la Juventud de Renovación Nacional por el rechazo que está realizando estos debates públicos para tener una juventud informada y también atenta a las implicancias que tendrá para Chile y para las futuras generaciones el plebiscito del 25 de octubre. Es fundamental tener una amplia participación electoral para que las decisiones que se tomen se hagan con todo el empoderamiento necesario que Chile necesita. Aquellos que estamos por el rechazo propositivo, que creemos que es posible hacer reformas sin un proceso traumático de 2 años de incertidumbre, hemos planteado a lo menos 15 elementos o contenidos básicos que debiera contener nuestra Constitución. Y que van desde la definición del Estado, de un Estado unitario descentralizado, hasta temas que hacen relación con el cambio del régimen político, el reconocimiento de los pueblos originarios, la modernización del Estado y terminar con las políticas de abuso, tanto del Estado como también de los particulares. Creemos, sin lugar a dudas, que estas jornadas de reflexión nos van a permitir llevar a las urnas a una gran cantidad de ciudadanos informados y con responsabilidad respecto del Chile que queremos construir. Bueno, muchas gracias por las palabras de nuestro senador Francisco Chaguán. Ahora damos la presentación del panel. Por el lado de la prueba, tenemos en primera instancia a Daniela Rojas, representante de Opoli. Daniela es abogada de la Universidad del Desarrollo, dirigente estudiantil del Movimiento 2006, con más de 10 años de experiencia en derechos humanos, acción social y trabajos voluntarios en organizaciones como Techo, Adopta un Hermano, entre otras. En la misma banda tenemos a Moisés Jauregui, representante de la voz de los independientes por el apruebo. Moisés es egresado de Derecho de la Universidad de Chile. Es becario de la Oficina de Gabinete de Gobierno de Japón para el Ship for World Youth Leader Program, exdirector de Liderazgo para América Latina en Estudiantes por la Libertad y nombrado Top Global Leader for Students for Liberty y director fundador de El Ciudadano Liberal. Mientras que por el lado del apruebo, del rechazo, tenemos como panelistas Catherine Montalegre en representación de la UDI. Catherine es licenciada en Ciencias Jurídicas, vicepresidenta nacional de las nuevas generaciones de la UDI. Asimismo, ella desempeñó una función de ex dirigente estudiantil y fundadora del movimiento gremial Súmate. Pasante también de la Fundación Jaime Guzmán Errázuriz y graduada en el Bachillerato de Servicio Público de la misma. Cabe considerar también de que sus opiniones sobre el acontecer nacional y regional han sido publicadas en diferentes diarios locales, tanto regionales como nacionales. Mientras que representando a la Casa Renovación Nacional está Javier Labrín. Javier es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Andrés Bello, estudiante del Máster en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III en Madrid, España, y ex dirigente estudiantil. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Fundación Libertad de Valparaíso. Ni más ni menos, con tal selecto plantel, es hora que empecemos con la exposición de las posturas. En esta etapa, cada representante deberá exponer su postura junto a una breve descripción del fundamento del por qué vota apruebo o por qué vota rechazo. Naturalmente, como somos la casa y representamos una opción, va a partir la opción del apruebo. Daniela o Moisés, tienen
cada uno de ustedes 3 minutos para que puedan hablar. Ustedes digan. Daniela. Daniela, por Pues favor. muchas gracias por la Vamos, Mariela. presentación. Encantada de partir. Ok, me parece que es importante abrir el diálogo y establecer nuevos parámetros los cuales queremos basar finalmente lo que esperamos como país. En cuanto a los mitos y temores respecto de una hoja en blanco, esa hoja en blanco no es propiamente tal. Tenemos 200 años de tradición histórica, los cuales no se van a votar de un día para otro. Sumado a eso, debemos recordar que el artículo 135, consagrado en el capítulo 15, establece que se debe respetar, que somos una democracia, el carácter de república, los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile, al igual que las sentencias judiciales ejecutoriadas en el tiempo intermedio. Por la misma razón, no vamos a partir desde cero, sino vamos a partir desde una base institucional ya consagrada en nuestro país. Ahora bien, respecto al tema rechazo para reformar, me parece que la verdad no es así. Actualmente vivimos un desencanto de los políticos. La clase política se encuentra totalmente desprestigiada. Esto se debe a varios años atrás, lo cual hace necesario finalmente reformar las distintas caras. Por la misma razón, estoy totalmente de acuerdo en que esta reforma constitucional se haga a través de un órgano constituido como una convención constitucional. ¿Qué quiere decir? Que se van a escoger 155 personas de forma independiente para que legislen y regulen una nueva constitución. Ahora, me parece también importante destacar, además de la forma de organización, que ellos van a ser los mismos en redactar el primer reglamento para poder regular finalmente su actuar. Reglamento que deberá contar con la aprobación de 2/3, un quórum contramayoritario bastante grande, que va a permitir que finalmente podamos llegar a acuerdos y consensos. Si es que este proyecto de ley no nos convence realmente, no es democrático, no es unitario, vamos a tener la oportunidad de poder rechazarlo. ¿Cuándo? 9 o 12 meses luego de que comience a actuar el órgano electo el 11 de abril. Nosotros tenemos una misión importantísima este 25 de octubre, la misión de poder cambiar el destino de nuestro país. En promedio, los proyectos de ley tardan 7 años. Se han establecido mitos en cuanto a que nos vamos a demorar 2 años finalmente en poder establecer una nueva constitución. Cada proceso democrático tarda. Y estamos hablando de procesos que van a durar décadas. Una constitución, esperemos que dure 20, 30, 40 años, pero tenemos que establecer mínimos comunes. Actualmente nuestra constitución, si bien yo estoy de acuerdo con varios de estos principios, me parece importante poder sacar algunos de ellos para hacerlo más flexible y para que finalmente los proyectos de ley puedan avanzar de forma más rápida y no tardar 7 años. 7 años me parece una cantidad de tiempo larguísima que finalmente no hace más que crear más crisis social, aumentar la brecha respecto de las desigualdades. Así que por favor este 25 de octubre aprobemos. Muchas gracias, Daniela. Gracias a ustedes. Ahora recibimos por la misma postura a Moisés, quien tiene una postura independiente entre lo que significa aprobar. Por favor, Moisés, usted tiene 3 minutos. Primeramente, agradecer la presentación que han realizado de mi persona. Creo que es sumamente importante que se entienda que dentro de Chile Vamos también existimos los independientes. No solo está la UDI, Renovación Nacional y Evolución Política, además del PRI, sino también existimos personas que simpatizamos con los principios, con las ideas que defiende la centro-derecha democrática, la centro-derecha moderna, y que acá estamos en esta oportunidad, en mi oportunidad, representando la opción apruebo por parte de los independientes de este círculo. Creo que es sumamente importante que como país nos demos la oportunidad de sentarnos a conversar el Chile que queremos, ni en la Constitución Política de 1833, ni en los cuerpos reglamentarios previos. De la misma forma, tampoco se hizo en la Constitución Política de 1925, mucho menos en la Constitución Política de 1980, un cuerpo electoral defina si es que desea o no realizar un proyecto de nueva constitución. Es sumamente importante tener presente, y aquí
me sumo a las palabras de Daniela. Nosotros aprobamos la redacción de un proyecto, no es la redacción de una constitución que ya esté definida, que ya esté escrita. Es simplemente darnos el ejercicio democrático de reunirnos, de volvernos a juntar como chilenos después de un hito como el 18 de octubre del año pasado, que significó, para bien, para mal, el fin de una era de la República. La Constitución Política de la República de 1980 culminó su vida política, puesto que no fue capaz de poder contener las necesidades sociales, ni mucho menos ser un elemento de cohesión y de representación para los chilenos. En determinada oportunidad tuve ocasión de viajar al extranjero y encontrarme durante el mes de diciembre en Madrid. Para los españoles, la Constitución que vino con posterioridad a Franco es un elemento de cohesión, es un elemento de reunión, y claramente los hechos de octubre y de noviembre del año pasado derivaron en el Acuerdo por la Paz, nos muestran que vivimos en una sociedad que está altamente fraccionada. Aprobar en ese sentido significa no solo darnos una herramienta para poder decir, con esta Constitución vamos a limitar el poder del Estado, sino que también con esta Constitución, surgida por primera vez en la historia, desde las bases, desde la ciudadanía, desde el deseo de cada uno de los chilenos, decirnos, ahora sí tenemos algo que no se identifica. Por eso, voto prueba. Muchísimas gracias por manifestar sus posturas a los panelistas del apruebo. Ahora pasamos a la postura de aquellos que representan la opción del rechazo. Catherine Montalegre y Javier Lavín. Catherine, Javier. Catherine. Oye, no tengo problema en comenzar. Primero, agradecerle de verdad la invitación, primero que todo, la presentación y la grata conversación previa que tuvimos. Por sobre todo también decirle al público que si estoy un poco en tinieblas porque se me cortó la luz previo al debate, así que les pido disculpas, cosas que pasan. Bueno, y para ir al grano, la verdad es que a mí me gusta mucho escuchar posturas de jóvenes participantes hoy en día porque creo que el debate es una de las cosas que más se necesita. Y mi postura por el rechazo dice relación claramente con el por qué yo respeto y defiendo la Constitución Política de la República que hoy nos rige. Yo creo profundamente en la visión de libertad que hoy representa la Constitución Política y todo lo que ello conlleva. Creo que hoy en día el hecho de que nosotros, que estamos a favor de esta constitución liberal, que plantea grandes representaciones de libertad en todo sentido, tenemos la libertad de asociación, la libertad de emprender, tenemos la libertad de locomoción, la libertad de expresión, que hoy día incluso quiere ser vulnerada a través de proyectos de ley. Todas estas libertades, la propiedad, la vida, son cosas que yo defiendo día a día, minuto a minuto, en cada debate, en cada espacio, porque hoy en día no hay que darle lugar en la batalla cultural a ninguna postura que vaya en contra y que venga a ser enemigo de la libertad. Me llama mucho la atención que aquellos que dicen ser defensores de la libertad no ejerzan esta defensa en cada uno de sus procesos, en cada una de las elecciones y en cada una de las etapas que vamos a tener que vivir durante este proceso constituyente. Yo estoy a favor de esta constitución que hoy día nos rige, que fue creada, fue redemocratizada, que es una constitución que fue respetada, plebiscitada y que hoy en día, e incluso el 2005 fue corregida y que hoy en día ha permitido a gobiernos de izquierda y de derecha en los distintos sectores crear el Chile que nos representa hoy y que ha permitido avanzar a pasos agigantados con una movilidad social que es poca vista en distintos países. Creo que hoy día es importante entender que muchas de las cosas que nuestra Constitución representa no van a ser aprobadas por los 2/3, es decir, aquellos que defendemos, por ejemplo, la independencia o la autonomía del Banco Central, aquellos que defendemos, por ejemplo, propiedad privada y que existe una indemnización de esta propiedad privada en caso de que se quiera expropiar la propiedad, existe una indemnización previa antes de tomar posesión de esta propiedad. Existen también otras defensas que tiene la Constitución, como la libertad de culto, el Tribunal Constitucional, que permite proteger efectivamente la ley y también el Estado de Derecho. Existen grandes defensas y grandes derechos hoy en día en nuestra Constitución que si nosotros sometiéramos el día de mañana a ser aprobados por el 2/3, no los tendríamos para defenderlos. Y esto hay que tenerlo claro. El buenismo, esto casi de, pucha, ¿saben qué? Pensemos positivo, de buena fe, que vamos a aprobar este tipo de cosas el día
iniciar una convencional constituyente, creo que es un poco de ingenuidad. Hoy en día tenemos una Cámara de Diputados en la cual va a ser el fiel reflejo y el fiel espejo de una convencional constituyente el día de mañana. ¿Por qué? Porque se van a aplicar las mismas normas para elegir diputados a los convencionales constituyentes. Yo creo que hoy en día es necesario que jóvenes, tanto independientes como aquellos que participan en partidos políticos, hagan política con la verdad, miren a la gente a los ojos y le digan realmente lo que va a constituir este cambio constitucional, las constituciones, y para aclarar algunos dichos de Moisés que señala que la constitución no estuvo porque no dio lugar o solución a los problemas sociales. Creo que hay que entender que las constituciones no cumplen ese fin. Las constituciones vienen primero a limitar el poder y segundo a establecer derechos y garantías que aseguren el normal desenvolvimiento y el proyecto de vida de cada individuo. Esa es la labor de la Constitución y eso es lo que no se va a lograr a través de un cambio constitucional. Por eso yo rechazo. Muchas gracias, Catherine. Ahora por el mismo bando finalmente queda Javier Lavín. Javier, ¿es tuyo? Muchas gracias, voy a poner el cronómetro para no pasarme. Y bueno, agradezco la oportunidad y saludo a todas las personas que nos están acompañando y también, por supuesto, a los amigos del panel. Y es bueno que me haya tocado al final porque me permitió conocer las posturas y así evitar repetir algunos argumentos. Y les adelanto que yo tengo un debate desde un punto, o sea, tengo un rechazo, una postura de rechazo desde un punto de vista medio punk, por decirlo de alguna forma, o contestatario, ¿no? Y se lo quiero plantear rápidamente. Primero, yo no voy a rechazar porque crea en las defensas dogmáticas de la Constitución, o porque crea que la Constitución está escrita en piedra. Yo creo que se puede reformar, la podemos cambiar. Ese debate se puede dar, creo que no es oficioso censurarlo a priori. Tampoco estoy por el rechazo porque creo en el factor económico, de que vamos a tener un gran gasto público y esto va a afectar a las arcas fiscales y va a impedir que se consagren derechos fundamentales. Yo creo que no, porque con la lógica de la economía, Haití no debería tener elecciones, los países pobres no deberían tener elecciones, o por otro lado, no sé si ustedes saben, pero existe una agencia de sustentabilidad y cambio climático, que suena muy bonito, creo que es súper importante, pero yo no tenía idea que existía, y su director gana 6 millones de pesos. Y creo que de esa misma forma hay harta grasa en el Estado, no estoy diciendo que eso sea el caso, pero me llama la atención, hay harta grasa en el Estado donde también se podría entrar a picar si es que el factor económico nos importa tanto desde la óptica liberal. Por otro lado también creo que no es argumento para rechazar simplemente la violencia. La violencia hay que también analizarla desde el punto de vista de la sociología, la antropología y la psicología, y eso creo que va a ser un debate y al final una retrospección de larga data, que no vale la pena también traerlo a colación como argumento. Pero a mí lo que más me importa respecto a este proceso, y por lo cual yo estoy jugado por el rechazo, es principalmente por la mentira y por las falsas expectativas. Porque para poner en contexto, lo que pasó en octubre fue una demanda ciudadana por la nueva Constitución. No vimos a Fernando Atria llevando la bandera en primera instancia, sino que lo que vimos fue un movimiento social que no tenía definido, que no estaba articulado, que no tenía líderes. Los que pudimos haber paseado por las principales calles de nuestras regiones, nuestras comunas, cuando estaban estas expresiones, pudimos ver que todas las pancartas decían: no salgo más a marchar, quiero mi libertad, me voy a comer un completo, no tengo miedo, tengo más miedo a Paredes que a los pagos. Por otro lado, no sé, se llama pan batido, no se llama marraqueta. Todas las pancartas no tenían pero ninguna conexión, y muchas de las demandas sustantivas no tenían tampoco cohesión. La demanda ecológica se contradice con el no más tag. Entonces fue, al fin del día, fue una catarsis, fue una explosión de distintos sujetos. Aquí no había una masa que todo se movilizaba por una reforma constitucional. Al final lo que encontramos fue que la política, una clase política
política determinada que se vio superada, y aquí yo difiero también con Moisés. La Constitución no se vio superada, la clase política fue la que se vio superada, la que no supo dar un cauce institucional, la que no supo responder a las pulsiones que tenía desde hace mucho tiempo nuestro pueblo. Y esas pulsiones van de la mano de la insatisfacción de las promesas, de la demanda, por ejemplo, de tener una buena educación, la cual fue insatisfecha, porque había realmente planteles que no entregan buena educación, y además les dejamos la mochila del CAE. Todas esas cosas fueron que al final nosotros nos agotáramos, y por eso tuvimos esta explosión o esta ruptura social, como lo dijo Sol Serrano. Entonces, Muchas lo que gracias, hoy por hoy... me pasé, ya. sí, Bueno, el micrófono no funcionó. pero... Sí, te odiaste. Bueno, muchas gracias, ya presentamos las posturas. Muchas gracias, realmente muy bien. Y bueno, una vez presentadas las posturas de nuestros expositores, podemos dar parte del calentamiento verbal que todos estamos esperando. Ahora es cuando realizaremos una pregunta a cada una de las facciones, la cual a la vez se dará espacio a la parte contraria para pronunciarse en contra de la respuesta entregada. En primer lugar, empezaremos con la pregunta hacia el bando de la prueba. Bueno, al fin y al cabo, la pregunta que vamos a realizar es: ¿la sociedad necesita sostenerse en certezas o seguridad jurídica que sirve para la confianza social? Frente a eso, ¿qué certezas entrega la opción de la prueba más allá de lo simbólico? Tienen 2 minutos cada uno. Puede partir tanto Daniela como Moisés. ¿Me tomo la palabra, Daniela? No sé. No sé, ¿quién parte? Me da lo mismo. ¿Puedes partir tú? Me- ¿Puedo partir yo? en esta oportunidad parto yo. Así nos damos Dale. vuelta, ida y Me vuelta. parece, la igualdad es necesaria en estos tiempos. Sí. Porque la paridad tiene que ser no solo en el papel, sino también en los hechos. Me parece Parte. sumamente importante entender que la seguridad política la da la institucionalidad que nosotros tenemos en Chile. Una constitución no es una hoja en blanco, porque una constitución, al menos en Chile, tenemos una historia en donde se han vivido procesos de ruptura, de quiebre y de reforma. Necesariamente una constitución va recogiendo el pasado y la forma en la cual las instituciones se fueron forjando. No existe ninguna institución, ninguna constitución en Chile a lo largo de su historia republicana que haya iniciado desde cero, a no ser que haya sido el reglamento constitucional de 1812, por ejemplo. En ese sentido, entonces, ¿cuál es el respaldo para la seguridad jurídica? Pues bien, saber que tenemos un Congreso que va a seguir funcionando, ya sea mediante convención constituyente o mediante convención mixta. Tenemos los tratados internacionales ratificados y suscritos por Chile, y allí yo difiero enormemente de la falsedad que plantea Catherine, puesto que la reforma al capítulo 15 establece el respeto irrestricto a los tratados internacionales suscritos por Chile, y es cosa de ir al artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece: ninguna persona puede ser privada de sus bienes excepto mediante pago justo. Vale decir, la nueva Constitución no va a poder establecer la expropiación sin una indemnización respectiva, entendiéndose como tal un pago justo. De la misma manera, no está en riesgo la libertad de culto bajo ninguna circunstancia, por más que un concejal de Providencia quiera así hacerlo, puesto que el artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece textual: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Entonces, vamos a vivir un proceso que va a estar amparado por la propia reforma al capítulo 15. Se establece un mecanismo por intermedio del cual la Corte Suprema va a tener que intervenir ante algún tipo de reclamación, y en aquello que no le sea competente a la Corte Suprema tendremos todo el resto de la institucionalidad en servicio de este proceso para que se respete la democracia y el orden institucional vigente. Gracias. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias a los panelistas que respondieron a la pregunta, que representaron a la prueba. Ahora, los representantes del rechazo tienen 1 minuto cada uno para poder referirse a la respuesta dada por los adversarios. Catherine, Javier. Voy yo si gusta, Katy. Javier, adelante. Bueno, respecto a lo que plantea Moisés, primero que todo, yo admiro la postura de la gente que está por el apruebo, porque significa que son personas con mucha fe. O sea, que se despiertan el día, todos los días con el pie derecho, y me imagino que sobre sus hogares todos los días está soleado.
Entonces, los admiro profundamente. Y también admiro la que tiene Moisés respecto a la clase política, porque recordemos, ¿quién nos dejó? ¿Quién nos dejó en esta problemática? En la clase política, no la señora Juanita, que la señora Juanita no va a estar en la convención, va a estar la señora Juanita Atria y va a estar a lo mejor el señor Pedrito Longueira, no va a estar la gente de a pie, la gente de a pie. Entonces también creo que ustedes tienen mucha fe en esta clase política y varias personas han comentado que la composición de nuestro Congreso creo que puede ser una de las más deficientes el último tiempo, con que son muy ilustradas, por supuesto, pero esta fe casi dogmática y media evangélica que se le tiene respecto a que si vamos a tener una casa común, yo la veo como algo ilusorio. Y por Muchas otro lado, gracias, Arturo. la pregunta, entonces, la pregunta es... Guarden energías, que luego se viene la etapa del versus, en la cual se van a poder agarrar con todo. ¿Era pregunta o tenía que responder? No entendí. Un minuto. ¿Pero era para responder o para preguntar? Ahora tenés un minuto para responder al respecto la haya dicho anteriormente. Ya entonces estoy bien, perdón. Catherine, por favor, tú tienes un minuto. Oye, yo lo voy a hacer súper corta porque en verdad los argumentos de Moisés requieren solamente pequeñas frases. Primero, respecto de confiar en la institucionalidad chilena que hoy en día tenemos, ojalá pudiéramos confiar en ella. Pero yo hoy día te pregunto, Moisés, si nosotros hoy día ponemos ante la Cámara de Diputados a elegir efectivamente si queremos un Banco Central autónomo, o si queremos un Tribunal Constitucional, o si queremos que exista todavía la iniciativa del presidente de la República, o si queremos una, no sé, Contraloría General de la República que sea autónoma, un ministerio público. Yo no sé si existen los 2/3 para poder aprobarla. Y vuelvo a reiterar, si no existe, no se va a incluir dentro de una nueva constitución y va a quedar relegado a establecerse a través de leyes de quórum simple. Yo creo que es importante entender que esta institucionalidad que hoy día tenemos es el resguardo de la libertad, y sin ella no vamos a tener más que una hoja en blanco. Cuando se habla de hoja en blanco es porque existen pilares fundamentales en nuestra Constitución que, si nosotros la entregamos hoy en día a través de un plebiscito constitucional, no tenemos la certeza de que eso va a seguir existiendo. Y segundo, tú hablas de que existe un pago justo a través de la propiedad y la expropiación. Puede haber un pago justo, pero no un pago previo, que es distinto. Sin pago previo no hay propiedad. Muchas gracias por haber refutado las respuestas anteriores. Ahora vamos a pasar a una pregunta directa con la misma dinámica a los panelistas del rechazo, los cuales cada uno, Javier y Katy, van a tener 2 minutos para responder, y posteriormente se les va a dar 1 minuto a cada panelista del apruebo para que puedan refutar. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el principal argumento que debiera sostener la derecha al promover la opción rechazo en este contexto que está viviendo actualmente en nuestro país? Javier, Katy. ¿Parto? 2 minutos. ¿Cuánto tengo? Tienen 2 minutos cada uno. Ya, espérate, que me retaron, me dijeron que me enchufara, así que voy a poner ahora sí el tiempo. Bueno, los dos, puedo dar dos. El primero, el primer gran argumento, como decía Katy, es que aquí se invirtió el orden de los factores. O sea, la gente que quiere defender la Constitución es la que argumentar por qué la está defendiendo, en circunstancias que quien tiene que decirnos por qué quiere cambiarla es la que tiene que promover estos argumentos. O sea, y principalmente yo defiendo esta Constitución también, porque creo que es un texto jurídicamente muy pulcro, limpio, que nos ha permitido desarrollo, y que no puedo estar más de acuerdo en dos cosas fundamentales. Primero, que el órgano estatal está al servicio de la persona humana y no en contrario. Y por otro lado también la consagración de un principio que deviene desde la doctrina social de la Iglesia, al cual yo suscribo plenamente, que es el principio de subsidiariedad. Por supuesto que hay que profundizarlo en las dos fases, no solamente en aquella que queda restrictiva y respecto a la labor del privado, sino que también hay que profundizar por ahí. Pero insisto que el principal argumento yo creo que es a contrario sensu. La gente que quiere cambiarlo es la que tiene que argumentar por qué, o qué cosas, qué apéndice, qué artículo no le gustan de lo que tenemos en este momento. Por ejemplo, lo que decía Moisés respecto a la expropiación que mencionaba Katy. Nosotros no tenemos la certeza de que nos va a justificar, de que se va a tutelar eso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos impugnar los actos formales
cualquier tipo de vulneración formal a la convención, pero no el contenido. El artículo 35 que tú citaste, Moisés, nos da explícitamente la herramienta para respecto a los aspectos formales, o sea, que nos saltemos básicamente el quórum o cosas de esa índole, pero el contenido la Corte Suprema no la va a poder revisar. Y hay de ti que vaya a un tribunal internacional, porque no creo también que falle en contrario de una legislación interna después del proceso legislativo o un proceso constituyente. Lo veo muy, muy complicado. Por eso creo que la opción del rechazo es lo que nos trae más certeza, más paz y además unidad como centro derecha. Catherine, ahora tienes 2 minutos. Oye, antes de los 2 minutos, ¿es mi idea o Daniela no pudo hacer su exposición respecto a la primera pregunta? Concuerdo, porque una de las cosas que se reclamó durante acá en los mensajes internos es que yo entendía que era 1 minuto cada intervención o 2 minutos entre cada uno. De hecho, yo partí tomándome los 2 minutos para que la siguiente pregunta la respondiese Daniela, pero acá cada uno de los intervinientes, agradezco la acotación de Catherine, se le está entregando 2 minutos de forma igual. Entonces creo que debiese también responder Daniela, si es que, que en verdad lo que se están asignando son 4 minutos y no 2. Gracias, Katy, por el voto de paridad y el punto de Adelante, apruebo. Se Daniela. nota que organizaciones del rechazo, no sé. No, se más deja- que paridad, igualdad de oportunidades Igualdad para de las mujeres, somos todos iguales, así que Sí, creo no, creo que fue olvido más que nada, nos ha pasado a nosotros también en Seguimos. alguna organización. Son cosas que pasan, son parte de, porque uno se engolosina, se exacerba, y la verdad es que ahora es el momento. Por favor. Y lo otro que me Amable. gustaría, perdón, hacer hincapié en que se respeten los tiempos, dado que Javier Labrín parece que tiene gente conocida en la guardia y habla más del tiempo respectivo. No se preocupen, en unos momentos. ¿Quién tiene la palabra ahora? Daniela. No te piques, Moisés. Por favor, tienes 2 minutos para Vamos a completar. hablar de los... Vamos a Ya, llamar al la- bar para que revise a la el video. pregunta. Falta el versus todavía, tranquilo. Esa era parte de la pregunta, si la puedes repetir, se refería a la libertad de la Constitución, ¿o no, Luis? En efecto, Facundo, la pregunta. Por favor. La pregunta, ¿eh? Te había dicho Luis por interno que me había cortado antes. Bueno, Dani, la pregunta que les queríamos hacer era si, bueno, en la sociedad necesita sostenerse en certezas o seguridad jurídica para que sirve para la confianza social. Frente a eso, ¿qué certezas entrega la opción de la prueba más allá de lo simbólico? Perfecto. Para comenzar, la certeza se entrega por el mismo hecho de entregar y de crear una herramienta totalmente democrática. Un plebiscito es el acto democrático per se que existe en nuestra institución, finalmente reconocido. En cuanto a las herramientas finalmente que lo hacen válido, termina siendo que el mismo órgano convencional electo el 11 de abril va a ser el encargado de redactar el reglamento que deberá ser aprobado por 2/3, el cual contendrá los contenidos y materias que deberán ser aprobados. Y luego, en caso de alguna disparidad, el tribunal, 5 personas que van a ir cambiando, van a ir rotando constantemente del tribunal de la Corte Suprema, perdón, van a ser los encargados de realizar el proceso, no el contenido, porque el contenido fueron los convencionales los encargados de haberlo redactado de forma anterior. Entonces, esos finalmente son los mecanismos que le dan certeza jurídica. Nosotros sabemos que la justicia, el derecho, como somos todos licenciados y abogados algunos, sabemos que lo que busca finalmente es la certeza jurídica. Ahora, en cuanto a la libertad, como bien se refirió Moisés, la libertad se encuentra consagrada en el artículo 18 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, el cual fue ratificado el 10 de febrero del año 1972. A su vez también el artículo 22 establece el derecho de asociación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales de 1966, ratificado por Chile el 10 de febrero del año 1972. Ambos tratados internacionales se encuentran dentro de las cosas que se deben respetar, según el artículo 135 del capítulo 15 de la modificación que fue aprobada. Por tanto, estos tratados se van a encontrar insertos dentro de lo que es la nueva Constitución y no hablemos de hoja en blanco, porque finalmente no es una hoja en blanco. Tenemos 200 años de tradición histórica contenidas, además de que somos una república, somos un Estado democrático,
existen sentencias judiciales ejecutoriadas redactadas en el tiempo intermedio y todos los tratados internacionales ratificados y suscritos por Chile. Por tanto, en el fondo, una constitución no viene a comenzar desde cero y tiene bastantes argumentos para poder apoyar lo que son sus propios puntos. 2 minutos, creo que estoy. Muchas gracias, Daniela. Justo. Sí. Ahora vamos a volver a la pregunta anterior que se la había realizado a la plantel del rechazo, que va a tener Katy 2 minutos para responder, para posteriormente pasar a la etapa del versus, en la cual ahí claramente se podrán interpelar unos con otros de forma dinámica. Te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es el principal argumento que debiera sostener la derecha al promover la opción rechazo en el contexto en el cual vive actualmente nuestro país? 2 minutos. Oye, me hubiera encantado contestarle a Daniela, pero lo voy a dejar para el versus, porque no se nos dio el tiempo. Pero creo que principalmente hay que tener en consideración no solo un derecho no solo un argumento para la derecha. Creo que este argumento va para todas aquellas personas que hoy en día siguen confiando en personas que les siguen mintiendo sobre un proceso constituyente que no va a venir a solucionar las demandas sociales legítimas de las familias chilenas. Creo que es importante entender que una constitución política no cumple el rol de solucionar los problemas reales de las personas, eso hay que tenerlo claro y es el primer argumento. Ya indiqué cuál es el rol de la Constitución. Segundo, que esta Constitución va a ser escrita por las personas independientes, como dijo Daniela, por las personas ciudadanos de a pie, las personas como hoy en día representa Moisés también, independientes. Pero entendamos una cosa, se van a aplicar las mismas normas establecidas para la elección de la Cámara de Diputados para elegir a los convencionales constituyentes. Y yo me pregunto hoy en día, no sé cuántos independientes ven ustedes en la Cámara de Diputados, hay uno solo y es exmiembro de 3 partidos políticos. Entonces, entendamos también que no podemos seguirle diciendo a la señora Juanita, a María, a Rosa, a Jimmy, que son dirigentes sociales de la región de los lagos de donde yo pertenezco, ser convencional constituyente. No, la Constitución va a ser escrita por los mismos políticos de siempre que hoy en día están en la Cámara de Diputados y que como lo ha dicho Daniela, hablemos de acuerdo, hablemos de diálogo, creemos la Constitución de todos, por favor. No ha existido diálogo, no ha existido voluntad de diálogo, no solo desde el 18 de octubre en adelante, no ha existido voluntad de diálogo, ni siquiera para respetar el acuerdo por la paz y la nueva Constitución, ni siquiera el acuerdo de reactivación económica que ha planteado el gobierno, y para qué decir de la agenda que ha planteado el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Dejemos de engañarnos, dejemos de engañar a la gente y hagamos política con la verdad. Creo que eso es el gran argumento que puede tener el rechazo. Muchas gracias, Catherine. Ahora una contraargumentación por el lado de la prueba. Si puedo partir yo, me encantaría. Por favor. Tienen 1 minuto, tanto Dani como después Moisés. Perfecto. En cuanto a lo que menciona Katy respecto a que el presidente finalmente no ha podido ejercer su agenda, estoy totalmente de acuerdo contigo. El presidente, desde que llegó al gobierno, no puede ejercer su agenda. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema presidencialista, el cual le ha impedido finalmente poder llevar a cabo su programa de gobierno. No. Un sistema presidencialista que en el año 2015 cambió, porque cambió el sistema binominal por el sistema B1, cambiando una lógica bipartidista por una lógica multipartidista, lo cual ha hecho muy difícil gobernar con un sistema presidencialista, lo cual se puede modificar a través de la modificación de la propia Constitución. Una Constitución semipresidencialista que establezca que el poder se encuentre en 2 personas podría ser mucho mejor quizás para una gobernanza. Ahora bien, en cuanto a... Perdón, me puse en silencio. Ahora bien, la verdad es que eso me parece importante como poder destacar. Referirme también a una pregunta que es una de las garantías finalmente. ¿Silenció Dani? Dile. ¿O la silenciaron? Bueno, ya pasó 1 minuto. Bueno, Moisés. Silenciaron. Bien. Denme un segundo antes, porque me quiero poner cronómetro también, lo justo es lo justo. Me parece bien interesante que desde los partidos políticos se critique a la clase política sin hacerle notar a cada uno de sus respectivos parlamentarios que tienen que hacer las cosas mejor. Es muy fácil decir desde la posición de RN, la clase política lo ha hecho mal, desde la posición de la Unión Demócrata Independiente, la clase política lo ha hecho mal. El tema es, si estamos acá con dirigentes, estamos acá con dirigentes políticos, estamos acá con dirigentes de bases, porque nos han pedido que, por ejemplo, se active el cambio para facilitar la incorporación de independientes al proceso constituyente. Catherine plantea muy elocuazmente, con una gran habilidad de discurso, que
¿Se está mintiendo la señora Juanita? Pues bien, hoy día en el diario La Segunda, la Unión Demócrata Independiente, según filtraciones de este diario, tendría como candidatos a Pablo Longueira, formalizado y en proceso de juicio ante el Tribunal Oral en lo Penal, Que va por el a apruebo. Claudia Nogueira, lo promueve el partido. Eso es importante y importante tenerlo presente. Felipe Ward, ministro de Vivienda, y tiene también al exdiputado Felipe Musso. Esos son argumentos a favor del rechazo, ¿no? Creo que sí. Ya pasó el minuto, Moisés. Ahora sí viene la parte del versus. Sí. Dejemos aire para ese momento. Bueno, bueno, para quienes no están familiarizados con el versus, esta es la opción que tienen de preguntar de manera directa a los adversarios, dando espacio a una contrarrespuesta, luego de que se haya respondido la interrogante. Bueno, la respuesta tiene que durar 2 minutos y la contrarrespuesta 1 minuto. Bueno, en primer lugar, un panelista de la prueba puede hacer libremente una pregunta a uno del rechazo. No sé, ¿qué le gustaría partir? ¿Dani? Parte tú, Moisés, esta vez. A De todas ambos. formas, A ambos. lo ¿Rechazo voy a para aclarar. reformar o rechazo para mantener? ¿Y por qué? Ante esa pregunta, tienes 2 minutos para responderla. Y luego, Moisés, tienes 1 minuto para refutar la respuesta, para pasar a otra pregunta. Pero como el eslogan es de RN, parto yo, o de algunos diputados de RN, ¿esto es 1 o 2? Disculpa, el tiempo. 2. 2, ya. Bueno, primero, como habíamos señalado, hay cosas que realmente dentro de la Constitución creo que tienen que cambiar. Yo creo que en este panel me parecería muy extraño que difiriéramos a lo mejor del artículo primero, o por lo menos del inciso tercero del artículo primero. Creo que ese sería el mínimo para sentirse alguien de derecha. Entonces, por lo tanto, creo que es legítimo esperar que hay cosas que cambiar. Nosotros somos reformistas, no somos revolucionarios. O sería demasiado utópico, demasiado romántico sentirse revolucionario, porque lo que vimos especialmente el 18 de octubre fue un ímpetu revolucionario. Moisés también había mencionado que la Constitución no dio el ancho. Yo creo que de nuevo la clase política fue la que dio el ancho, y la gente, los grupos de izquierda organizados, incluso del PC y del Frente Amplio, no estaban por votar simplemente el modelo. Ellos querían votar al gobierno. Recordemos los momentos que vivimos el 18 de octubre o hasta los días posteriores, hasta noviembre. Aquí no había un ímpetu de construir una casa en común. Recordemos que el eslogan era #renuncia Piñera. Por lo tanto, aquí lo que quería que sucumbiera era el proyecto político de Chile Vamos. Por eso hay que tener más cuidado cuando tratamos de subirnos a la ola que es reconocida por el apruebo. Por lo tanto, es legítimo que nosotros queramos reformar algunas cosas y mantener muchas. Y ese es especialmente el espíritu que me identifica como alguien de derecha. Yo creo que los avances tienen que ser paulatinos, graduales, mejorar las cosas que hay que mejorar, pero no estoy por refundar todo, no soy un anarquista. Mijail Bakunin decía que un impulso destructivo es un impulso creador. Yo no estoy por esa línea, y eso es lo que vimos el 18 de octubre. Perfecto. Oye, ¿voy yo? Vas tú. Ya, 2 minutos. Oye, me encanta la pregunta de Moisés, porque efectivamente hay que aclarar que hay sectores de derecha que han hablado, y sobre todo, como dijo Javier, algunos representantes de sectores de RN o candidatos a diputados en varios partidos que han planteado esto de reformar, rechazar para reformar. Y creo que es importante entender una cosa. Yo estoy por el rechazo, y estoy por el rechazo para mantener Moisés, y te lo digo de forma clara y no con ambigüedades, y agradezco también que hayas reconocido mi gran elocuencia. Bueno, yo creo que soy bastante confrontacional más que nada. Creo realmente que hoy en día nuestra Constitución representa los valores y pilares más fundamentales de la libertad. Creo que hoy en día ninguno que se haga llamar liberal o que crea en los principios de la libertad puede entregar de tal manera las bases fundamentales de nuestra libertad y de los principios fundamentales también de nuestra democracia e institucionalidad. Creo que es importante también, por otro lado, entender
que dos de las argumentaciones que han planteado Moisés y Daniela hacen referencia más bien a que hay que tener, para tener certeza jurídica, hay que de cierta forma tener bases fundamentales, y esas están en la Constitución. Entregarlas así como así a una hoja en blanco, y vuelvo a reiterar, porque si no están los principios democráticos, si no se encuentra garantizada la institucionalidad del país a través de sus instituciones que van a ser sometidas a aprobación de 2/3, efectivamente no hay una certeza jurídica. También, por otro lado, hablar de que no se ha aprobado la agenda del presidente Piñera porque ha existido una iniciativa exclusiva del presidente Piñera en ciertos aspectos de gasto público, realmente es todo lo contrario. No se ha hecho porque ha faltado voluntad política, voluntad democrática y voluntad de acuerdo en los últimos 7 años que tú has planteado, Daniela, y por otro lado Moisés, que señala que la UDI está llena de candidatos que son políticos, etcétera, etcétera. Bueno, es lo mismo que señalamos nosotros. Ese es el argumento para rechazar, porque hoy la Gracias. Moisés, usted la clase preguntó. política está tratando de llegar a construir todo de nuevo. Me parece que es sumamente importante tener presente que si nosotros criticamos a la clase política es la que tiene que recoger el manto, y en mi caso soy independiente. ¿A quién le digo, oiga, señor, usted está haciendo esto? Solamente tengo las herramientas, las grandes herramientas de la sociedad civil, pero ustedes tienen la posibilidad de hablar con sus parlamentarios. Esta jornada la inauguramos con el mensaje del senador Chaguán, y creo que es a ellos a quienes ustedes pueden decirle, no le están dando la cabida a estas personas, porque no está pasando. Porque, Oye, insisto, pero es fácil, Moisés, perdón, Katy, a mí no me dejaron interrumpirte cuando tú hablas. Perdón, un minuto. A mí me parece que es sumamente importante tener presente que nosotros tenemos que ser consistentes, porque si estamos hablando de una crítica a la clase política tiene que recoger el manto, y me parece clave lo que plantea Katy al decir rechazo para mantener. Es como si el 18 de octubre no hubiese existido, es como si la gente simplemente hubiese salido con, como dice Javier Labrín, con hashtag Carol Dance degenerado, y no hubiese tenido ningún descontento de fondo respecto de cómo el modelo se ha concretizado. Insisto, para mí lo ideal hubiese sido reformar. Se acabó el tiempo. No se preocupen, guarden las energías, guarden la emoción, que se viene mucho más del debate. Ahora le toca hacer una pregunta a un representante del rechazo. Tienen para hacer una pregunta Javier o Catherine. Pregunta dirigida. Te lo cedo. Ya, querías oye, hablar, sorry por interrumpir, no había cansado que era la intervención de Moisés, y creo nuevamente que no le dieron el pase a Daniela para hacer la refutación, ¿o no? Ahora mismo, Eran mismo se da el espacio en base a las preguntas que se vayan realizando de forma dinámica. Sin lugar a dudas, ahora si ustedes gustan, Javier, cuando al apruebo le toque preguntar, Daniela se puede tomar ahí del guante. Es que por eso decía, porque cuando habló Moisés no entendía qué refuta haciendo Moisés. Si en verdad él preguntó, nosotros respondimos, no sé si había una contrarrespuesta. Contrarrefutación de otro lado. Exacto, La respuesta del otro lado, les vuelvo a explicar. La pregunta va dirigida a un sector al responde, y el primer sector que hizo la pregunta tiene 1 minuto posteriormente para poder refutar. Luego pasamos a otra pregunta del rechazo. Ahora pasamos a una pregunta del... Mi pregunta, Luis, era solo si iba a tener la posibilidad de refutar Moisés y no Daniela. Eso nomás era mi pregunta. Claro, sería más... Le va a dar paso a Daniela para que Catherine pueda hacer la pregunta. 1 minuto de tiempo para que pueda hacer la interpelación correspondiente. Por favor, Daniela, 1 minuto. Ya, perfecto. En cuanto al tiempo, que habló Katy específicamente, que habló Javier, en cuanto al tiempo que se demora finalmente un proyecto de ley y que no quiere refundar, son 7 años aproximadamente, lo cual es un tiempo bastante más largo de lo que son 2 años aproximadamente que va a tratar finalmente una reforma de la Constitución. Vamos a reformar la Constitución, como dije anteriormente, no nos vamos a olvidar de los 200 años de tradición histórica, ni tampoco los tratados internacionales ratificados y suscritos por Chile. A su vez, si es que en el fondo no estamos de acuerdo con el contenido del mismo proyecto que estamos creando, tenemos el plebiscito de salida para poder rechazar. O sea, si alguien va a tocar propiedad privada o va a tocar algún derecho esencial respecto, nosotros podemos rechazar con énfasis ese proyecto. Ahora, en cuanto a la iniciativa exclusiva del presidente, yo no me refería a la iniciativa exclusiva del presidente, me refería en específico, Katy, al proyecto que presentó el presidente Sebastián Piñera.
ese proyecto de gobierno no tiene, en el Congreso actualmente, de los 155 diputados, no tenemos mayoría a la derecha. ¿Y lo vamos a tener en una convencional? Esa es la pregunta. Se acabó Ya. el tiempo, se acabó el minuto de Daniela. Ahora toca una pregunta del rechazo, que ahí toma el guante. Catherine, ¿tienes una pregunta para hacerle a los de la prueba? Yo tengo una pregunta abierta para ambos, para ambos dos, y dice relación con lo siguiente. Si durante 30 o 40 años esta Constitución permitió gobernar a distintos sectores de izquierda y derecha, presentar sus agendas de gobierno, presentar cambios profundos, como lo hizo en su caso Michelle Bachelet, como lo hizo en su caso Ricardo Lagos, como lo hizo en su caso Frei Montalva. Si esto le permitió, a través de acuerdo, a través de diálogo, a través de voluntad política, llegar a generar cambios que ellos quisieran, pudieron reformar no más FP, el sistema previsional de capitalización, pudieron crear colegios públicos, privados, pudieron hacer todo aquello que hoy día están prometiendo realizar con una nueva constitución. Y ellos lo pudieron realizar a través de la constitución política que hoy día nos rige. ¿Qué cambia el día de mañana que no lo va a poder, qué herramientas va a dar esta nueva constitución que les va a permitir realmente traer esta solución final o varita mágica, en cierta forma, como dice Václav Havel, la llegada de Godot, que va a solucionar todos los problemas de las personas y que efectivamente por fin va a hacer sentir una identidad a las personas a través de esta nueva constitución? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia que nos permitió durante 30 o 40 años cambiar las cosas y hoy día sí lo va a hacer con una nueva constitución? Daniela, Moisés, tienen 2 minutos. Que decidan para responder. ¿Quién parte? Perfecto. ¿Parto yo esta vez? ¿Medio tiempo? ¿Moisés está pidiendo tiempo? Moisés quiere hablar. Por favor, Moisés. Hablando, enseña. Me gustaría que se quedasen claro cuál es la dinámica, porque dicen que acá reclaman en el chat privado de la gente que está viendo, para que no se crea o no se entienda que se está anulando a una de las partes, ni mucho menos con quien también tenemos la misma posición. Creo que es sumamente importante antes de continuar que quede clara la dinámica. Ni yo quiero acallar a Daniela, ni Daniela me quiere acallar a mí, ni yo quiero acallar a Javier. Por favor, para que quede totalmente transparentado. Perfecto. Gracias. Ya, bueno, me gustaría partir a mí esta intervención. Creo que, Katy, no existen soluciones mágicas. No hay, en una nueva constitución finalmente no va a resolver todos los problemas, ni pretende resolver todos los problemas, pero sí, finalmente abrirnos al diálogo en cuanto a lo que realmente queremos realizar como país. Y sí, efectivamente, en 40 años no se han solucionado todos los problemas, porque debemos considerar que finalmente el tiempo que tarda una reforma, como lo dije anteriormente, son 7 años aproximadamente. Y lamentablemente ha faltado voluntad política. Y sigue faltando voluntad política, porque son las mismas personas las que llevan 10, 20, 30 años en cargos políticos. Necesitamos nuevos rostros. Y yo creo que finalmente una nueva constitución nos va a ayudar a profesionales que sean diferentes, que sean ciudadanos de pie, que pertenezcan a otras clases, que vengan de la ciudadanía, que sean actores sociales, que vengan de diferentes voluntariados. ¿Por qué no? Démosle la puerta finalmente a nuevas personas que traigan ideas frescas, jóvenes, mujeres, específicamente, considerando la ley de paridad que va a regir en el proceso convencional. Me parece importante que hoy en día no tengamos 37 diputadas, tengamos más, y la convencional finalmente va a permitir una mayor participación de las mujeres, a diferencia de la organización de la convencional mixta, que va a permitir finalmente tener la mitad del 50% del Congreso, 86 miembros exactos, electos por el mismo Congreso Nacional, en las cuales mayoritariamente vamos a tener a personas de izquierda. Perdón, pero yo no quiero tener a un Florcita Motúa y una Pamela Giles finalmente redactando la Constitución. Por eso estoy totalmente de acuerdo en aprobar una nueva Constitución que vaya por un órgano convencional que trate finalmente de poder cambiar todos los problemas que actualmente tenemos. Como dije anteriormente, no hay soluciones mágicas, pero es necesario abrirnos al diálogo y ver qué efectivamente nosotros esperamos. Y sí podemos sí podemos establecer ciertos parámetros en cuanto a medio ambiente, en cuanto... Ya es tiempo, muy agradecido Daniela. Moisés Jauregui, tienes 2 minutos
para responder. Me parece sumamente importante el ejercicio democrático de sentarnos a conversar. Claramente, ante todo ejercicio democrático existen riesgos. Como bien en determinada ocasión se dijo, o alguien podría decir, mañana podría, no sé, perdón lo burdo, podría caer un meteorito, y bueno, mañana cae el meteorito, y se cae el meteorito, vemos cómo resolvemos este asunto. Acá parece también que muchas veces se olvida que este es un proceso de a lo menos 3 fases: plebiscito de entrada, elección de constituyentes, en donde la batalla va a ser netamente ideológica y sustancial. Y además tenemos un plebiscito de salida que nos va a permitir revisar y comparar. En todas las oportunidades que he tenido de conversar respecto del proceso constituyente, tengo acá una constitución en mano. ¿Por qué? Vamos a tener un proyecto que va a decir A, B o C. Puede que quede, según la tesis de Atria, con 5 artículos. Mi pregunta es, ¿la UDI, RN, Evópoli, se van a quedar tranquilos a aprobar y decir, démosle una constitución de 5 artículos en donde luego todo se va a tener que ver con materia de ley? Vale decir, el rol de los organizadores de este encuentro, el rol de cada uno de nosotros va a ser simplemente ser espectadores ante ese escenario apocalíptico que parece salido de una película de terror en donde no existe sentido de realidad. Se olvida también que precisamente este proceso está liderado por los partidos políticos, porque se entiende que estos son los que entregan mayor grado de certeza respecto al proceso institucional. Asimismo, es un proceso que es de una convención constituyente, una constituyente de carácter derivado y no originario. Por lo tanto, insisto, va a seguir estando limitado. Es importante tener presente eso. ¿Para qué? Para que la discusión se dé en el paso en el cual se tiene que dar y no empecemos a elucubrar situaciones que no tienen sentido de realidad. Muchas gracias, Moisés. ¿Katy? Tengo tiempo para refutar. Un minuto. Tienes 1 minuto para refutar. Ya, oye, lo primero, que yo de verdad que escucho a Moisés, a Daniela, y de verdad creo que están por el rechazo. O sea, yo escucho a Daniela y Daniela dice, ha faltado voluntad política, falta voluntad política, y yo te completo la frase, va a seguir faltando voluntad política. ¿Por qué? Porque la Constitución es una excusa, es simplemente una excusa para que los políticos hoy en día, los parlamentarios, no solo en el Congreso, sino también aquellos que están en las cúpulas de los partidos políticos, se sienten y lleguen a acuerdos, se sienten y determinen efectivamente buscar soluciones para los problemas reales de las familias chilenas. Y eso no ha ocurrido, no va a ocurrir tampoco con una nueva Constitución que viene con una moralina de la cual está iluminado Moisés también por ser independiente, que pareciera que por ser independiente eres más moralmente bueno que estar en un partido político. Sorry, pero yo creo en los cambios desde dentro. Y también, por otro lado, creo que es importante entender que en una convencional o posible convencional constituyente es importante que estén personas que crean en los límites al poder, más que representen a ciertos sectores de la comunidad. O, a mí por lo menos me importaría mucho más que exista una persona defensora de la libertad. Y lo digo sobre todo. Muchas gracias, Katy. Bueno, ahora le toca una pregunta a los de la prueba. No sé quién la quiere realizar. ¿Dani? Oye, pero Javier no puede refutar. ¿Javier? Así falta la respuesta de Javier. Refuta aquel que hizo la pregunta. Sí. No sé por qué Sí. siento que todas las preguntas han sido para acá, pero bueno. Dale, pregunten nomás. Dale, por favor, Daniela. Luego viene tu oportunidad, Javier. No, se silenciado mucho, Dani. Gracias. Te toca. Voy a esperar la oportunidad. Bien. La hoja en blanco, ya que en el fondo termina siendo uno de los argumentos que finalmente la postura del rechazo ha utilizado como uno de sus caballitos de batalla. Me parece, ¿por qué es una hoja en blanco? La nueva Constitución es una hoja en blanco. Y eso va directo a Katy, me gusta hablar con mujeres. ¿Qué? Ya, oye, a mí me gusta hablar con hombres y mujeres, tengo que decirlo, pero voy a hacer una aclaración de inmediato. Creo que es importante que cuando hablamos de hoja en blanco, y sobre todo para aquellos que dicen defender la libertad, yo me imagino que aquí Moisés, Daniela, Javier, Facundo, Luis, etcétera, todos defienden la libertad. Y vuelvo a reiterar, nosotros planteamos que se ha cambiado un poco el paradigma y efectivamente quienes estamos a favor de la libertad,
vamos a tener que defenderla de sus enemigos, aquellos que constantemente quieren atacar la libertad, por ejemplo, restringiendo la propiedad, restringiendo la libertad de culto, restringiendo la libertad de expresión, restringiendo la vida, a través de proyectos de aborto, a través de ley mordaza, etcétera, etcétera. O sea, esto es algo tangible, algo que vemos constantemente. Entonces, creo que es elemental entender que si nosotros como partidos políticos o como personas miembros de una comunidad creemos efectivamente en la libertad, creemos en la libertad de emprendimiento, creemos en la propiedad, creemos en que el Estado de la persona humana y no al revés, y que debe establecer las condiciones mínimas para que desarrollemos nuestros proyectos de vida, que creemos en la libertad de culto, la libertad de expresión, que creemos en establecer los proyectos para la educación de nuestros hijos, tenemos que ser vigilantes de cada uno de los pasos en que se ponga en un precipicio la libertad de todos los chilenos. Creo que es importante resguardar esa libertad, protegerla y ser vigilante, tal como dijo Thomas Jefferson, una eterna vigilancia de esta libertad. Y creo, por eso, que si esos pilares mínimos no están asegurados, si vamos a ser nosotros los que vamos a tener que reunir esos 2/3, existe una hoja en blanco que estamos entregando y en donde vamos a tener que nosotros reunir a esos 2/3 en una convencional constituyente que va a ser el espejo de una Cámara de Diputados, y que hoy día no lo tenemos asegurado, y que el día de mañana probablemente con la misma voluntad política que han tenido estos mismos personajes no lo vamos a tener. Muchas gracias, Catherine. Ahora, la refutación, Dani. La refutación, minuto. ya, perfecto. En cuanto a lo que tú estás diciendo de no tener asegurado, significa que en el fondo no sé si no leíste finalmente el artículo 135 de la reforma que se aprobó, el cual establece que se deben respetar los tratados internacionales ratificados y suscritos por el Estado de Chile, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 1966, ratificado el 10 de febrero del año 1972, establece específicamente en su artículo 18 la libertad de pensamiento, conciencia y religión. A su vez también el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, ratificado por el Estado de Chile el 10 de febrero de 1972, establece el derecho a asociación. Y así mucho, podemos hablar de la Convención contra la Tortura y otros tratos, la Convención sobre los Derechos del Niño. O sea, existen muchas certezas finalmente que se encuentran incluidas y consagradas. Así también Chile ratificó el artículo 169. Entonces, la verdad, existen muchos tratados internacionales que establecen pilares y certezas jurídicas que van a permitir establecer cómo nosotros queremos realizar una constitución. Y no... Muy agradecido, Daniela, por tu minuto de refutación. Ahora es el turno de que Javier Labrín haga una pregunta a los panelistas de la prueba. Sin embargo, en honor a que no ha tenido una mejor entrega de espacios, se le va a entregar un minuto de gracia para que Javier se pueda referir a lo anteriormente nombrado por los demás participantes. Javier, tienes un minuto y posteriormente tu pregunta. ¿Y a quién va? O sea, tengo 2 minutos. Si es que las matemáticas no me fallan, que no son mi fuerte. Tienes un minuto para referirte a lo que he nombrado, para refutar, y posteriormente haces una pregunta. Ok, ya, no importa. Bueno, respecto a lo que decía Daniela, yo aplaudo de que ella se haya leído el artículo 135 de la reforma, pero sin embargo también le invito a que se lea también el primer inciso del artículo 136, porque si nos queremos poner bien leguleyos, aquí bien juristas para la cuestión, siempre hemos hablado de un resguardo respecto a los límites formales. Los límites de fondo no están resguardados y están entregados a la soberanía del pueblo, que esa reside en la nación y va a ser depositada en los eventuales convencionales. Por lo tanto, lo que nosotros podamos reclamar en la Corte Suprema y en cualquier órgano internacional van a ser estrictamente los temas formales respecto a la Corte Suprema. Y en a futuro, si nosotros queremos escalar esto a nivel internacional, seamos honestos, o sea, aquí el derecho también es realidad, no solamente la nube del ideal. ¿Ustedes creen honestamente que vamos a tener las herramientas jurídicas para reclamar algún contenido que emana de la soberanía popular? Yo creo que no. Yo creo que sería muy difícil ver que un tribunal internacional estuviese derogándonos una norma de nuestra Constitución.
No tengo ningún antecedente, ningún ejemplo internacional, ni doctrina comparada que un tribunal internacional haya derogado un artículo de su constitución. Algunas normas accesorias bajo a ese rango legal, por supuesto, o incluso a las sentencias. Tenemos aquí casos respecto a nuestra legislación interna y a sentencias judiciales, pero que vayan a derogarnos una norma de la Constitución, seamos también un poquito más aterrizados al debate. Y la pregunta es para Moisés, para que él se pueda también explayar un poco más respecto a lo que mencionó sobre, que me llamó mucho la atención, que es un argumento que se ha escuchado simplemente a Atria. Falta que termine, Javier, de hacer la pregunta, por favor. O sea, ¿Ronnie? ya la cierro. Es un argumento que se ha escuchado simplemente a Atria, que dio por muerta la Constitución Política de la República. A mí me llamó mucho la atención. Y la pregunta es, ¿qué falló realmente, Moisés? ¿La Constitución Política en el 18 de octubre, o fue la clase política, o si queremos singularizarlo en el Ejecutivo? ¿Qué fue lo que falló? Moisés, tienes 2 minutos para responder. ¿El audio, por favor? Está silenciado Moisés todavía. Me parece muy buena y atingente la pregunta. Yo creo que la Constitución, así como las normas, se pueden plasmar de muchas formas. Tú puedes tener, otra de las críticas que se hace a un proceso constituyente es que se podría constitucionalizar el derecho a la felicidad, ¿cierto? Y que no porque esté consagrado en la Constitución, la felicidad se va a convertir en realidad. Podríamos tener en una nueva Constitución el derecho a una vivienda digna, por ejemplo, que entendemos por digno, y que se establezca como tal tampoco significa que el Estado necesariamente va a tener los recursos necesarios como para poder concretizarlo. ¿Por qué yo planteo que la Constitución política murió? Murió porque la Constitución política es el cierre de la discusión. O sea, lo jurídico es el cierre de la discusión política. Cuando nosotros nos enfrentamos al 18 de octubre, teníamos y seguimos teniendo una Constitución muy elocuente, muy poderosa en cuanto a la defensa y a la concesión de determinadas facultades a los respectivos poderes del Estado, pero nos vimos sobrepasados de total forma. No fuimos capaces de contener mediante los elementos de inteligencia los atentados terroristas en las estaciones de metro, no fuimos capaces de contener la violencia en las calles, no fuimos capaces de dar una respuesta a la ciudadanía acorde a lo que se estaba solicitando. Podemos decir, insisto, que estaba el hashtag cualquier cosa y que simplemente la gente tenía una fiesta en la calle. Es una forma de entenderlo, pero mi humilde entender una forma limitada de poder ver el 18 de octubre. Así, yo creo que la Constitución política como acuerdo social amplio pereció, porque no dio las respuestas y porque se convirtió en letra muerta. ¿De qué nos sirve tener un ejército si el ejército no es capaz de defendernos ante un ataque externo? ¿De qué nos sirve tener policías si las policías tienen miedo de los manifestantes? Es importante entender que la Constitución es a la vez política, no es solo jurídica, es política también. Y si... Muy agradecido. Ahora, Javier, tienes 1 minuto para refutar. Pongo el cronómetro. Bueno, cada argumento de Moisés creo que siento que trae agua al molino del rechazo, porque precisamente tú dijiste que la Constitución al final no nos va a solucionar los problemas, no va a solucionar, no es una varita mágica, y por otro lado, lo que sucedió el 18 de octubre, comparto contigo que no se puede reducir únicamente al desorden público, y hay algunas demandas que son completamente legítimas. Pero acá lo que faltó fue una decisión y una interpretación de la clase política. La Constitución nos da unas bases, nos da herramientas, como la policía, por decirlo de alguna forma, las Fuerzas Armadas, el actuar de las Fuerzas Armadas, que no sean... pero al final, quien no supo responder, siento yo que principalmente fue la clase política, nuestros partidos incluso, y también nuestro gobierno. Muchas gracias, Javier. Bueno, después de este caluroso debate, damos por cerrado la modalidad de versus. Ahora vamos a seleccionar ciertas preguntas de público, las cuales cada una irá dirigida a una postura determinada.
mi compañero Luis. En efecto, en estos momentos tenemos una pregunta del público que es completamente dirigida a el bando del apruebo, en especial a Daniela Rojas. La pregunta, y en la cual tienes 1 minuto y medio para responder, es la siguiente. ¿Qué diferencia tiene el apruebo de Evópoli con el apruebo del Frente Amplio? Tienes 1 minuto y medio para responder. Perfecto, me parece importante poder distinguir que el Frente Amplio es un partido, bueno, es una coalición finalmente que es de izquierda y que la verdad no piensa en ciertos principios, que considera, por ejemplo, que es necesario eliminar el principio de propiedad que me parece importante mantener, tanto como la autonomía del Banco Central, la autonomía del Tribunal Constitucional y los órganos que finalmente establecen la actual Constitución de la República. En cuanto a eso nos separamos en un abismo del Frente Amplio. Ahora bien, estamos de acuerdo en que deseamos abrirnos al diálogo, en responder de forma adecuada finalmente a la crisis social que, como bien lo dijo Javier, somos responsables todos, toda la clase política, independiente del partido político, de la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, independientes, todas las personas que finalmente detentan algún cargo público. En cuanto a más diferencias, tenemos la clara diferencia del principio de subsidiariedad, que me gustaría hacer un distingo respecto a esto, que me parece importante poder atenuar finalmente la inserción respecto del artículo 19, número 9, que se refiere a la salud en específico, que no se encuentra descrito de forma explícita, pero si no se entiende de forma implícita. Respecto a eso, me parece que es importante poder hacer una reforma en cuanto a la necesidad de poder no solamente asegurar una salud, sino poder llegar de forma efectiva a los ciudadanos, y no de forma... Muchas gracias, Daniela. Bueno, en honor al tiempo, ya tenemos que realizar la última pregunta que se realiza hacia nuestro rechazo. Bueno, las preguntas es, ¿los procesos constituyentes en América Latina han sido un fracaso salvo en el proceso colombiano de 1994, que pactó con el movimiento terrorista? ¿Por qué acá debería ser exitoso? Pregunta dirigida a Catherine Montalegre. Tienes 1 minuto y medio para responder. Ya, perfecto. Yo creo que es importante que distingamos que cuando estamos frente a una posibilidad de cambio constitucional refundacional, debemos también tomar en consideración, y en esto por eso concuerdo con Javier, que de repente llama mucho la atención el buenismo o esta buena fe que existe cuando los antecedentes de derecho comparado y de los procesos constitucionales que hemos visto en otros países de Latinoamérica nos hacen poner obviamente el ojo en las asambleas constituyentes y en la forma en que se ha llevado adelante los procesos constituyentes. Vemos como en Venezuela, por ejemplo, la Asamblea Constituyente hoy ha tomado el poder del Congreso y efectivamente no existe una separación de poderes. Vemos como también en Uruguay se produjo un cambio constitucional que finalmente fue a través de una convención o asamblea constituyente que volvió a pasar lo mismo, tomó el poder del Congreso y efectivamente no había una separación de poderes respecto del poder ejecutivo. No había un límite al poder. ¿Por qué? Porque existe esta posición de que efectivamente en el pueblo existe, es que veo a Luis que me está apurando, que efectivamente este convencional constituyente pareciera que viene a ser una moralidad nueva que tiene más valor que el Congreso. Creo que hoy día es importante observar los procesos y no solo quedarnos con la imagen de que una nueva constitución, y lo dijo Neil Ferguson, son desechables y van a traer una varita mágica para solucionar los problemas. Muy agradecido. En honor al tiempo ya, entonces vamos a pasar a la etapa ya del cierre, en la cual cada panelista va a tener 2 minutos para realizar un cierre en la cual va a hacer un llamado que llame al votar por su postura, al público que está actualmente escuchando. A partir los primeros 2 minutos tienes Moisés o Daniela, los representantes de la prueba. Daniela, 2 minutos, un llamado al voto a tu postura. Por favor, está silenciada. Sí, ahora sí, desde ahora ya. Los invito ahora... Perfecto, los invito este 25 de octubre a votar apruebo. Necesitamos abrirnos al diálogo, creando nuevas oportunidades para poder establecer las bases de lo que nosotros pensamos como país.
podemos escoger efectivamente nuestros representantes. Necesitamos darle legitimidad a las personas. Lamentablemente el Congreso se encuentra conformado por personas no del todo legítimas por todo. Se encuentra conformado por una clase política que se encuentra deslegitimada por su propio actuar durante todos estos años. Necesitamos cambiarlo y crear un proceso nuevo, libre. Tenemos la oportunidad finalmente de establecer nuevas bases. Si no estamos de acuerdo con el proyecto o con los delegados convencionales que se escojan el 11 de abril, podemos rechazar. Tenemos esa oportunidad. Los mismos delegados serán los encargados de establecer el reglamento que los va a regular. Va a existir un órgano independiente que será conformado por 5 jueces de la Corte Suprema, quienes revisarán finalmente que se cumplan en la forma cada uno de del reglamento respecto de los convencionales y de los acuerdos. Los acuerdos se van a hacer por 2/3, un quórum contramayoritario alto, va a permitir que realmente lleguemos a acuerdo y consenso. La crisis social que viene desde 40 años, de 30 años, de 10 años, de muchos años atrás, solo se va a resolver a través del diálogo, y es nuestra oportunidad creando una nueva constitución. Creo que estoy en los 2 minutos. Así que los invito a votar Convención Constitucional. Yo quiero realizar una invitación sólida y contundente a no temer a la democracia, a no temer a que la ciudadanía se exprese. Uno de los argumentos que deslizó Catherine fue que le parecía muy riesgoso como defensora de la libertad que se le diese mayor cabida a lo que la gente quería por sobre la protección de determinadas cosas. Eso es lisa y llanamente en el subtexto decir que está dispuesta a defender una constitución que sea contra la voluntad de los individuos y por lo tanto contra la libertad. Esto nos da pie a que eventualmente podamos tener un buen dictador liberal en lo económico y que el resto nos valga absolutamente cualquier cosa. Eso no puede ser. Si creemos en la libertad, si creemos en una forma de representación que se da trabajando desde adentro o en paralelo con los partidos políticos, la invitación es a ser partícipes y construir este proceso. Se mencionó que, por ejemplo, respecto de respecto a la propiedad privada, no estaba necesariamente establecido el hecho de que el pago de la compensación sea previo. Pues bien, en la convención lo tenemos que luchar, lo tenemos que pelear, pero no temamos al diálogo, no temamos al ejercicio democrático de sentarnos a conversar qué país queremos construir, porque la ciudadanía quiere tener participación, quiere sentirse parte de la construcción de este país, y nosotros no podemos negar aquello por temor a que pueda ocurrir un apocalipsis. Pues bien, eso depende de nosotros, depende de Catherine, depende de Javier, depende de Liz, depende de Daniela, que seamos capaces de construir un proceso sano, y de lo contrario, se resolverá hacia el final, pero no nos cerremos a hacer democracia. Por eso yo apruebo, porque quiero que la democracia prevalezca. Gracias, Moisés. Ahora, Javier, ¿te con ganas? Ya. Ahora voy. Bueno, respecto a lo que decía Katy, que tenemos una crisis desde 10, 20, 30, 40 años, sería bien importante situar cuándo tenemos la crisis, porque quiere decir que estamos arrastrando las penas. Daniela, arrastrando las penas desde el gobierno militar. Entonces, hay que hacer esa salvedad. Segundo, respecto a lo que decía Moisés, con harto espíritu y con mucho sentimiento, yo lo veía ahí predicando casi, que no hay que temerle a la democracia, pero creo que aquí nadie le teme a la democracia, y nuestro gobierno, los parlamentarios, han dado fe de que no le temen a la democracia, en circunstancias que incluso se sentaron a conversar indicaciones que son inconstitucionales. ¿Qué coalición conversa más que Chile Vamos? Si nosotros mismos faltamos a la Constitución. Entonces, ya llevamos la conversación a niveles incluso medio irracionales, porque estamos fallando en contra de la Constitución y además estamos hipotecando las pensiones de las personas. Por lo tanto, esa cuestión de no tengamos medio a la democracia me suena muy a argumento Frente Amplio en la universidad, y luego nos pasan máquinas y nos roban la urna.
Por lo tanto, también quiero que no sean ingenuos, porque lo que vamos a elegir el 25 de octubre va a estar asociado a la derecha y a la izquierda. Acá está en juego también el apoyo que se le puede dar al gobierno, y por eso es importante votar rechazo. Si nosotros sacamos un mínimo de rechazo, no vamos a tener pie para negociar absolutamente ningún aspecto, ningún principio, ninguna institución el día de mañana. Por eso necesitamos que sea sólido el apoyo, muy sólido el apoyo, muy similar a lo que pasó en un plebiscito de hace un par de años atrás también, que eso dio institucionalidad y dio certeza y seguridad para hacer un cambio o un tránsito lo más ordenado posible. Y por último, el rechazo es un apoyo al gobierno, es un apoyo a la labor que han realizado las Fuerzas Armadas y Carabineros. Muchas gracias, Javier, por el llamado. Katy, 2 minutos. Oye, esta es una pregunta, no, es mi intervención, pero una pregunta a Moisés. ¿Tú quieres ser gobernado por personas o quieres ser gobernado por leyes? Esa ha sido la gran disyuntiva. Queremos ser gobernados por leyes, porque las personas son imperfectas y muchas veces son arbitrarias en su juicio. Eso es lo único que nos asegura poder ejercer nuestra libertad y nuestros derechos. La poca arbitrariedad y las leyes y las constituciones que nos aseguran nuestros derechos, poder ejercer libremente nuestras facultades y nuestras libertades hoy en día a través de una constitución y a través de las leyes. Creo que eso es relevante, que no se te olvide, Moisés. Lo segundo, atrévanse, crean, confíen, y por otro lado, de verdad no le teman al rey del oro, decían en 1900, para sacar oro supuestamente que había en las tierras, y engañaban así a la gente diciéndole que iban a ser ricos y que iban a poder construir todo aquello que quisieran y que iban generalmente a generar una riqueza que jamás habían pensado en sus vidas. Les digo algo, todos esos discursos de populismo, demagogia, la llegada de Godot, la llegada de la solución final no existen. Lo único que va a lograr que el día de mañana sigamos saliendo adelante es mayor voluntad política, mayor voluntad democrática y mayor voluntad de acuerdos, de gasto fiscal en el caso del gobierno, y también mayor voluntad y libertad para las personas, para que puedan desarrollar su único fin específico y también el proyecto de vida que quieran. Esto está asegurado en nuestra Constitución, esto nos asegura nuestra institucionalidad y debemos cuidarla a cada paso. Por eso, no dejes de salir a las calles y no dejes de seguir defendiendo la opción del rechazo, que es la única opción del sentido común y la única de los defensores de la libertad. Muchas gracias. Bueno, sin mayor preámbulo, fue un debate completamente acalorado, en la cual cada uno de los ponentes expuso sus argumentos con una solidez y una pasión única. Asimismo, agradecemos a todos aquellos que nos han acompañado en esta instancia, y en nombre de la Casa Juventud de Renovación Nacional por Rechazo, esperamos haber con esta instancia haber sido un aporte al diálogo, siendo un ejemplo constructivo en línea de lo que nos representó a lo largo de toda la coalición, como Chile Vamos. Evópoli, Renovación Nacional, la Casa, la UDI y la voz de los independientes. Muchas gracias. Segundo. Muchas gracias por la invitación. Fue una tremenda instancia. Gracias por la organización. Muchas gracias a todos. Y los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Se agradece estas instancias. En redes sociales, Juventud Renovación Nacional por el Rechazo en Instagram y en Facebook. Espero que tengan muy buena semana y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Chao.